¿Qué tal? Gracias primeramente por haberme invitado a compartir este mensaje en el cierre de la serie ¿Quién es Dios? Y hoy vamos a ver cómo caminar con Dios, cómo andar con Dios. Y esa es una pregunta interesante, profunda, que puede darnos luz sobre nuestra relación con Dios, sobre lo que Él quiere de nosotros. Y no sé si tú has tenido preguntas acerca de eso. Yo las he tenido. Cuando no era un seguidor de Jesús, yo pensaba que tener un acercamiento con Dios era sumamente complicado. ¿Por qué? Porque pensaba que había muchas religiones. Entonces, ¿cómo saber cuál era la verdadera? ¿Cuál era lo real? Después, cuando lograba superar esa pregunta, después pensaba, bueno, ¿qué tal si me acerco a Dios pero no logro cumplir sus expectativas? No logro cumplir lo que Él dice. La verdad era porque había cosas que yo no quería dejar y sabía que estaban mal. Así que me convencí de no acercarme a Dios. No obstante, tenía esa necesidad en mi interior de buscarlo a Él. Después, cuando llegué a ser un seguidor de Jesús, pues también tenía algunas preguntas sobre qué plan tendría Dios para mi vida. Y actualmente tengo a veces las preguntas de si lo que estoy haciendo realmente es la voluntad de Dios. Y si tú eres un seguidor de Jesús, también te habrás hecho alguna vez estas preguntas. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿O cómo vivir en una relación con Dios? La verdad es que a veces tú y yo vivimos haciendo tratos con Dios. Ya sabes, decir, oye Dios, si tú haces esto por mí, yo hago otro. Si tú haces esto, te prometo que hacemos ese tipo de tratos, ¿verdad? Pensando que van a funcionar. Dios, que no se enteren mis papás que hice esto. Dios, que no se enteren de tal cosa. Y a mí me pasó alguna vez, muchas veces, una anécdota es que un cierto día, ¿verdad? Cuando estaba yo en la secundaria, estuve al filo de la navaja, a punto de ser expulsado. Así que yo le dije a Dios, Dios, si tú me salvas de esta, si tú me ayudas a que no me expulsen, te prometo que voy a sintonizar los programas de radio donde hablan predicadores y que voy a orar o voy a rezar todas las noches. Yo no era un seguidor de Jesús, pero busqué hacer ese trato con Dios. La realidad es que no me expulsaron, quizás Dios escuchó mi oración, pero yo no cumplí mi parte y seguí mi vida. Y a lo mejor te ha pasado a ti hacer tratos con Dios, ¿verdad? O también a veces buscamos atajos cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que está bien, y nosotros buscamos sacarle la vuelta para obtener algo más rápido. A veces buscamos el placer instantáneo en cosas que sabemos que no están dentro de la voluntad de Dios. A veces buscamos pues hacer trampas en ciertas cosas. A veces en la escuela hacemos trampas o echamos mentiras a nuestros padres y tratamos de cubrir eso con hacer ciertos actos religiosos. Decir, ok, bueno, hice esto, pero voy a orarle a Dios, voy a ir a la iglesia, o voy a anotarme como voluntario de algo, o voy a hacer cierto tipo de cosas como para que estar bien con Dios y que ahí quede todo. Quizás si tú no eres un seguidor de Jesús, pienses, ¿cómo puede un simple mortal acercarse, conocer a Dios, que es el ser creador del universo y supremo? Y como tal vez tienes un conocimiento que has adquirido donde hay muchas religiones y sabes que desde cada perspectiva de las religiones, pues es diferente el acercamiento o la forma de andar con Dios. Si uno se acercara, por ejemplo, al judaísmo, un rabino te podría decir, bueno, tienes que aprenderte los 5 primeros libros de la Torá y después recitarlos de memoria y después cumplir con ciertas fiestas judías y guardar los 613 o 614 mandamientos y puedes así caminar con Dios. O si tú tal vez le preguntaras a un budista, él te diría, pues bueno, como la vida es sufrimiento y la causa del sufrimiento es el deseo, entonces tú tienes que suprimir ese deseo. No es que sea un experto en budismo, pero eso lo vi en Los Simpson, así que pues tiene que estar bien. O quizás no. Pero tenemos ese tipo de complejidades cuando sabemos que hay muchas religiones, ¿verdad? Y tenemos esa duda de cuál es la verdad cuando genuinamente queremos acercarnos a Dios. Y nos planteamos esta pregunta, entonces, ¿cómo caminar con Dios? ¿Cómo hay que hacerle para saber que estamos bien y que estamos haciendo lo correcto? Y en la Biblia hay una porción, un libro de la Biblia,
escrito por el profeta Miqueas, Mique para la raza, donde dice lo siguiente. Miqueas 6:8 dice así: No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Y en esa última parte es en la que quiero centrarme. Y esto lo dijo Dios a través del profeta como respuesta a una pregunta de las personas del pueblo de Israel de aquel entonces. Y esa pregunta está registrada en el versículo, dos versículos antes, donde la gente le pregunta a Dios más o menos como que, a ver Dios, ¿cómo le hacemos para presentarnos delante de ti? Debemos ofrecer sacrificios de animales, tenemos que traerte ciertas ofrendas que marca la ley judía, o tenemos que incluso dar a nuestros hijos como ofrenda por nuestros pecados. Dios, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos, a ver, para relacionarnos contigo? La realidad es que el pueblo de Israel en aquel entonces lo que buscaba era eludir realmente lo que Dios quería internamente de ellos y maquillarlo teniendo actos de religiosidad externa. Por eso ellos decían, a ver, entonces si damos ciertas ofrendas, si hacemos esto, si presentamos sacrificios de animales, vamos a estar bien contigo, ¿verdad, Dios? Y ellos pues pensaban que haciendo estos rituales podían ya ellos estar bien con Dios, por una parte, pero por otra parte vivir como ellos quisieran, vivir desenfrenadamente y eventualmente pues yendo a adorar a otros dioses y practicar ciertas costumbres que no eran propias de ellos. Así que ellos trataban como que de poner esta careta de religiosidad y decir, mira Dios, o sea, podemos hacer esto, ¿qué te parece? Estamos bien, ¿no? Con esto. Pero la respuesta de Dios a través del profeta Miqueas fue otra. Él les dijo, no se trata de estas cosas externas. Ya saben lo que Dios quiere. Que seas justo, es decir, que hagas lo correcto, que seas compasivo y que camines humildemente delante de mí. Era lo que decía Dios. Y esto último, ¿qué quería decir? ¿A qué se refería con caminar humildemente delante de Dios? Pues en resumen es reconocer quién es Dios. Es decir, reconocer que es la persona que más nos ama en el universo y que tiene un plan bueno para nosotros. Reconocer también y darle a él el lugar que se merece. Si es esa persona que más nos ama y que tiene un plan bueno para nosotros, entonces darle el primer lugar de nuestras vidas, dejar que él sea el centro de nuestras vidas y decidir vivir bajo sus principios, es decir, bajo